vamos a hacer esa relación en este programa en que vamos a tratar sobre el reino de María. Y doctor Miguel nos va a explicar un poco más qué es este reino de María a partir de un tema del cual él es especialista, que son las revelaciones de Nuestra Señora en Fátima y también el Apocalipsis. Ya vamos a ver este tema que es un poco intrigante. Él lleva muchísimos años estudiando el Apocalipsis, a Nuestra Señora de Fátima, a varios doctores de la Iglesia, la teología de la Iglesia Católica. Se dedica principalmente a estudiar a San Buenaventura. También participó de comisiones donde se estudiaban temas de mucha actualidad de aquel tiempo, y ya hace más de 40 años se encuentra en esta lucha que acabamos de nombrar. Entonces, sin más preámbulos, recibimos al doctor Miguel de Carvalera. Bienvenido, doctor Miguel. Un gusto poder saludarlo. Buenas tardes, José Ignacio. Buenas tardes, oyentes, señores oyentes de la Radio María. Tengo mucho gusto en conversar con ustedes hoy. Oportunidad de esa conversación me la da José Ignacio y el grupo de Guayaquil, que yo admiro desde que nació. Los veo combatir, los veo salir al combate en la calle, y que es el lugar para combatir la revolución. Y el tema de hoy, entonces, y a pedido de José Ignacio, vamos a hablar hoy de el mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima desde un punto de vista especial, muy especial. El mensaje de Fátima es mundialmente famoso, pero este punto de vista que vamos a tratar nosotros es enteramente ignorado, olvidado, ocultado más bien, y que es el aspecto del triunfo del Inmaculado Corazón de María sobre el demonio. O sea que es un triunfo de la belleza de la Virgen, la belleza celestial, la belleza de la santidad, de la pureza, sobre el horror del demonio que inunda hoy en día el mundo entero, y que podría llamarse, como lo llaman los teólogos, es la presencia del misterio de iniquidad. Es el triunfo del secreto de María sobre el misterio de iniquidad. Una cosa magnífica que nos llena de esperanza, que nos llena de ilusión, y de la cual esperamos presenciar ese triunfo algún día, si Nuestra Señora lo permite. Qué ¿Por bueno, qué doctor decir Miguel. que? Diga. No, que disculpe que lo interrumpe, y es exactamente en esa línea que hemos realizado los programas, pues la Santísima Virgen del Buen Suceso nos habla sobre todo la decadencia del mundo actual, y Fátima también, Nuestra Señora en Fátima, también nos anuncia que el mundo iba a estar en una decadencia terrible. Nosotros estamos escogiendo este tema especialmente, le decimos a la audiencia de La Voz de María. ¿Por qué? Porque el día de mañana es la fiesta de Nuestra Señora, Reina de los Corazones. Nuestra Señora, esta fue un dogma constituido, una fiesta especialmente constituida por su Santidad Pío XII, que el día de mañana se celebra. Y en esa línea es que vamos a realizar especialmente este tema, que es esa victoria del Inmaculado, del Corazón de María, como decía el doctor Miguel. Entonces, disculpa haberle interrumpido, doctor Miguel, y quisiéramos comenzar pues el inicio de este programa haciéndole esa pregunta principal, que es qué es lo que Nuestra Señora de Fátima nos habla de los momentos actuales y cómo se dará ese triunfo de su Inmaculado Corazón. También recordando, un poco después vamos a relacionar esto con una parte bíblica que es el Apocalipsis, porque lo que dice Nuestra Señora está sustentado por las mismas palabras de la Santísima Virgen y también por las Sagradas Escrituras. Pues bien, entonces, doctor Miguel, coméntenos un poco más sobre qué habla Nuestra Señora de Fátima sobre el mundo actual. Nosotros también podemos ir comentando un poco sobre lo que hizo Nuestra Señora, ir haciendo la comparación, y cómo ella preanuncia ese triunfo de su Inmaculado Corazón. Bueno, entonces, cómo no. Ahora, lo siguiente, dejando sentado una cosa que es evidente para cualquier hombre común, pero sobre todo para cualquier hombre o mujer de fe, que tenga fe que existe Dios, que existe una providencia divina, que Dios juzga, que Dios premia, que Dios castiga, etcétera, etcétera. Es evidente que existe en el mundo hoy un pecado inmenso, como nunca en la historia de la iglesia de 2000 años hubo un pecado tan mayor y tan universal como es el pecado que la Virgen en Fátima denuncia. Es un pecado en el orden moral,
Entonces el aborto, 50, 60 millones de abortos por año en el mundo entero, es la insolencia creciente de la homosexualidad tratando de compararse y de equipararse con la institución santa y sagrada de la familia, es el comunismo que levanta nuevamente la cabeza e invade Sudamérica a través de Maduro y sus cómplices en otros países de Sudamérica, es el Islam musulmán invadiendo Europa de la manera más insolente y ante una pasividad un poco hipnótica y muy criminal de Europa que se deja invadir. En fin, son más o menos infinitas las causas de horror y de pecado que inundan la tierra. Bueno, el mensaje de Fátima es un mensaje que es una verdadera y real profecía. Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para hablar con los hombres, y mandaba a sus profetas, que eran hombres. Para esta situación, Dios quiso mandar a la propia madre de él, a la propia madre de nuestro Jesucristo. Ella fue la profetisa de nuestro Señor Jesucristo para este momento fundamental de la historia de la humanidad. El mensaje de Fátima, que es, digo, una verdadera profecía, está constituido por todos los elementos que constituyen una profecía real. Una profecía consta de tres cosas: una denuncia de un pecado, segundo, de una amenaza de la justicia de Dios, y tercero, de una consolación, de una promesa de misericordia. En el mensaje de Fátima, si ustedes prestan atención, están exactamente y muy definidamente los tres elementos. La Virgen comienza diciendo: mi hijo está muy ofendido por los pecados del mundo, o sea, los pecados del mundo en general. Eso es muy importante, porque si fuese pecado de este hombre o de aquel hombre público, de aquel jerarca de la iglesia, etcétera, etcétera, de aquella clase social, no, es todo el mundo que se hace cómplice de ese pecado. Y eso es terrible, podríamos entrar por ahí también, pero mejor no, porque acontece lo siguiente, que inclusive los buenos, viviendo de ese mundo en pecado, en medio de ese horror, tienen que tener una actitud moral de rechazo para no ser identificados con ese pecado. En el Apocalipsis que José Ignacio hablaba ahora, en cierto momento en el capítulo 14 o algo así, Dios dice: sal de ese mundo, pueblo mío, para que no seas identificado con ese pecado. Bueno, entonces es una situación gravísima y nuestra sociedad lo denuncia. Ahora, denuncia el pecado y entonces ella pide, segundo momento, dice, pide penitencia. Es necesario arrepentirse y hacer penitencia. Porque si no hacen penitencia y no se arrepienten, terribles castigos vendrán sobre la tierra. Y entonces ella profetiza: naciones enteras desaparecerán de la faz de la tierra. Naciones enteras van a desaparecer. Y la perspectiva de la bomba atómica y las grandes pestes, eso hacen hoy en día mucho más comprensible la amenaza. Es decir, ¿cómo puede ser desaparecer una nación? Es perfectamente posible que desaparezca. Tercer elemento de la profecía del mensaje de Fátima es: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Es una promesa de misericordia, una promesa de consolación. Consolación quiere decir consolar, no es hacer una caricia, una sonrisa, una palabrita para animar a la persona. Consolar quiere decir fortificar. El ángel en la pasión, cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos sudando sangre, el ángel se apareció con un cáliz y consoló a Jesús. Lo consoló, es decir, le hizo beber ese cáliz y eso lo fortificó a Jesús. Entonces, la promesa de Nuestra Señora, de la tercera parte de la profecía, que es la promesa de misericordia, nos consuela, nos conforta. Ahora, ¿por qué ella dice triunfar? Ella dice triunfar y no dice tendré una victoria sobre el demonio o sobre el pecado del mundo. Porque triunfar es mucho más que una simple victoria. Triunfar es algo definitivo. Es un derribar, destruir al enemigo, después
de una manera definitiva. O sea, de una manera que va hasta el fin del mundo, digamos así, hasta que empiece de nuevo toda la desgracia y venga el fin del mundo definitivo, o sea, la desaparición de este mundo, de este siglo. Después, un triunfo es universal, es un triunfo sobre el pecado que se comete en el mundo entero, porque los pecados del mundo y el pecado del mundo hoy en día se comete en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en África y en Oceanía. En todos lados es la misma revolución, el mismo pecado. Ese triunfo de nuestra va a ser en el mundo entero, la revolución va a ser destruida, va a ser derrotada. Y eso no lo digo yo, lo dice la Virgen. Mi inmaculado corazón triunfará. O sea, vean el peso que tiene. Después, otro elemento de un triunfo es que sea reconocido por todos. Una victoria puede ser disimulada, puede ser pasada por alto, puesta de lado, etcétera, etcétera. No, un triunfo nadie puede negarlo, ni los buenos ni los malos. Es un triunfo, es la gloria del triunfador. Y un triunfo es un cambio radical. Ustedes ven entonces, cuando la Virgen dice, mi corazón triunfará, está diciendo cosa de peso, una cosa que viene del cielo, viene de la reina del cielo y de la tierra, viene de la reina de la historia. Así que después es un cambio radical de la situación. Nosotros estamos en un estado de derrota, nosotros, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, y los que quedan fieles en esta crisis espantosa de la Iglesia, donde la fe parece desaparecida, la práctica de la religión, lo que queda de religión católica parece un estado de derrota. Eso pasará de derrota y de persecución a un estado de paz, un estado de santidad, un estado de gloria de la Iglesia Católica extraordinario. Ese triunfo de Nuestra Señora de la Virgen de Fátima está anunciado, José Ignacio, cuando usted quiera alguna intervención, alguna opinión, está invitado, con Muchas gracias, mucho... doctor Miguel, porque realmente lo que acaba de decir es muy revelador, porque justamente esos aspectos que usted menciona están relacionados y aparecen en las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso. Y también ese triunfo de su Inmaculado Corazón está puesto también en las revelaciones. Como usted decía, Nuestra Señora realiza lo que está primero, lo que es el anuncio de lo que está sucediendo en el mundo actual. Nuestra Señora, ya hemos visto en programas anteriores, lo denuncia también, las modas inmorales, las leyes inicuas, dice ella, que iban a querer destruir la familia y la fe, y cómo ella pone el punto principal de esta decadencia que estamos viviendo, el apagarse de la luz preciosa de la fe en las almas y una corrupción de las costumbres por casi reinar Satanás. O sea, Nuestra Señora nos enuncia que Satanás iba para ser reinante. Entonces, para ver lo caótico que se iba a encontrar el mundo en estos momentos especiales. Y ahora la Santísima Virgen hace estos anuncios de misericordia, porque es una misericordia de ella anunciarnos todos los pecados que se están cometiendo para nosotros no cometernos, y los católicos que quieran permanecer fieles a la Santa Iglesia no cometer lo mismo que usted decía. Y por favor. Denunciar, no anunciar. Denunciar, perfecto, muchísimas gracias. Entonces ella denuncia eso, lo que está sucediendo en la situación actual. Y por último, el último punto que usted tocó, también anuncia la victoria. Ella ya proclama ese triunfo de su Inmaculado Corazón. Ella nos dice en el Buen Suceso que cuando el demonio parezca triunfante y esté en el trono, y cuando todo parezca perdido, ella intervendrá, destronará al soberbio Satanás, lo va a poner bajo su planta y lo encadenará en el abismo infernal, y así dejará libre a la iglesia y a la patria de esa cruel tiranía. Entonces es espectacular cómo esta es la misma Virgen que se aparece y nos da estos mensajes, sino que algo muy relevante para los ecuatorianos en ese sentido es que la Virgen se quiso aparecer en el Ecuador y hablarnos también a sus hijos del Ecuador de esa manera. Entonces tiene una relevancia muy importante en función de lo que dice Fátima y la Santísima Virgen del Buen Suceso, ¿no? Muy bien. Muy bien, yo, José Ignacio, ese triunfo, la mayoría de los santos y de los autores llaman a ese triunfo que con ese triunfo se va a abrir una nueva era en la historia de la Iglesia que se llama el Reino de María.
El reino de María, que es nuestra expectativa, nuestra esperanza, que es el triunfo del Inmaculado Corazón, fue anunciado, fue profetizado por muchos santos en la historia. Yo menciono apenas San Luis María Grignon de Montfort, el mayor devoto de la Virgen María hasta el siglo XX, que es el grande misionero, el gran propagador de la devoción a la Virgen Nuestra Señora, que se llama la esclavitud a la Nuestra Señora, la esclavitud mariana. San Luis María, en el libro de él que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción, él anuncia con todas las palabras la venida del reino de María. Voy a leer las palabras de San Luis María en la introducción del tratado. Dice: fue por intermedio de la Santísima Virgen María que Jesús vino al mundo. O sea, en el año 0, Jesús vino al mundo por intermedio de la Santísima Virgen. Y es también por medio de ella que Él, Jesús, debe reinar en el mundo. Cuando el conocimiento del reino de Jesucristo tomaren el mundo, será como una consecuencia necesaria del conocimiento y del reino de la Santísima Virgen María. Entonces, ven, está anunciado el reino de María. Eso, muchos santos, videntes, etcétera, hablan del reino de María, pero no es el caso de mencionarlos ahora. El propio nuestro Señor Jesucristo, después de las apariciones de Fátima, la hermana Lucia se hizo monja y entró en un convento, primero en un convento en Portugal, en España, no, en Portugal, en Portugal, y después en Coimbra, ¿no? Coimbra es el convento de la verdad, bueno, no importa. Pero Jesús se le apareció varias veces a la hermana Lucía y le pedía que ella llevase adelante, que hablase con el Papa, que hablase con los obispos, etcétera, para que fuese cumplido el pedido de la Virgen de Fátima, de que ella quería de que, porque una de las amenazas que me olvidé de mencionar ahora del mensaje de Fátima es que Rusia iba a difundir sus errores por el mundo entero. Dice: para que Rusia se convierta, yo quiero que el Papa, los obispos y el mundo entero se consagren a mi Inmaculado Corazón. Y eso fue años y no respondían a ese pedido ni los obispos, ni el Papa, ni el pueblo. Entonces, la hermana Lucía sufría mucho con eso porque no le hacían caso. Ella insistía y no le hacían caso. A ella le apareció el Señor Jesucristo y Lucía le preguntó a Jesucristo: ¿por qué no conviertes a Rusia sin necesidad de que haya esa consagración que nadie quiere hacer? Y Jesús le contestó: porque quiero que toda la iglesia reconozca esa consagración como un triunfo del Inmaculado Corazón de María, para después extender su culto y poner al lado de la devoción de mi corazón divino. O sea, nuestro Señor Jesucristo quería el triunfo del Inmaculado Corazón, nuestro Señor Jesucristo quería el reino de María. Eso es magnífico. El reino de María, que es la plenitud, que es una era de la Iglesia en que los teólogos dicen que los méritos infinitos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no han dado todavía todo su fruto en la historia de la Iglesia. Es necesario algo más, dicen los teólogos. Y ese algo más es lo que viene, que es la plenitud de la Iglesia, la plenitud de la santidad, de la belleza, de la luz, de la gloria, etcétera, etcétera, que ahí sí los méritos infinitos de Jesucristo van a brillar, van a resplandecer, y va a ser una época de santos, como dice San Luis Grignon. Dice: santos que van a ser, en comparación con los santos antiguos, como cedros del Líbano comparados con gramitas, con pastitos chiquititos así. Así va a ser la santidad de la Iglesia en el Reino de María. Es magnífico, una cosa que llena de expectativa. Ahora, la profecía de Fátima, y entramos en el problema de la escritura, de la revelación, que se llama
Apocalipsis quiere decir revelación. Está confirmada el reino de María, el triunfo del Inmaculado Corazón, está misteriosamente, pero maravillosamente, pero misteriosamente confirmado en el Apocalipsis, que quiere decir revelación. San Jerónimo decía que cada palabra del Apocalipsis es un misterio. Cada palabra es un misterio. O sea, wow. Pero así todos misterios luminosos, ¿no? Son misterios magníficos que llenan de terror, de respeto, de admiración o de esperanza. Eso es una cosa impresionante. En el Apocalipsis, San Juan lo escribió en el año 95, ya estaba al final de su vida. El Apocalipsis es una revelación que recibió, en el cual él le profetiza toda la historia de la Iglesia, desde la redención hasta el fin del mundo, fin del mundo. Porque yo digo fin, porque el reino de María, los teólogos dicen, no es propiamente el fin del mundo, pero es el fin de los tiempos. Es una especie de anexo que tiene la historia, es un anexo extra, digamos así, donde Dios se muestra enteramente durante ese periodo. Y son últimos tiempos, porque después de eso viene el fin del mundo, ¿no? No sé si eso está claro. Creo que sí. Muy interesante, porque justamente es una promesa que nos hace nuestro Señor y que lo rezamos cada día en el Padre Nuestro. Habíamos mencionado ya en el programa anterior, que es cuando pedimos, venga a nosotros tu reino, que se dé ese reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y como podemos ver en la historia, no se ha dado ese momento todavía. Y lo más bonito que tenemos nosotros, las personas, a pesar de toda esta decadencia que estamos viviendo, es que si la Santísima Virgen interviene para salvar a la humanidad de esto que ya parecería todo perdido, como dice la Santísima Virgen del Buen Suceso, pues tendremos la gracia si permanecemos fieles, y ese es el llamado que hace la Santísima Virgen también, a poder ver ese reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que como decían incluso los santos padres, se iba a explicitar de mejor manera, llegando por medio del Inmaculado Corazón de María, que es el camino más perfecto para unirse al Sagrado Corazón de Jesús. Yo no sé si mientras usted habla yo aparezco en un cantito de la cosa, porque hago siempre eso que usted acaba de decir, yo acompañé con grandes gestos de aprobación. Estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. Yo inclinaba la cabeza en aprobación cuando usted hablaba, porque estoy completamente de acuerdo. Allá, por otro lado, yo visité varias veces, algunas veces a Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito, cuando vivía en Colombia, y soy un gran devoto de la Virgen del Buen Suceso, pero un entusiasta. Interesante. En la historia del mundo, desde la redención hasta el fin del mundo, en ese apocalipsis, en esa revelación, San Juan da todas las etapas de la historia de la Iglesia divididas en 7 épocas. Esas 7 épocas están simbolizadas por lo que llama las 7 iglesias. Él escribe cartas a las 7 iglesias con una denuncia, con una amenaza y con una promesa para cada iglesia. Entonces, una denuncia de una flaqueza de la iglesia, una amenaza a esa iglesia si no se convierte, y una promesa de un premio si es victorioso en la batalla, como dice San Juan en casi todos los casos. Esas 7 épocas, que son las 7 iglesias, son las famosas: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Pérgamo, la quinta, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. La de Tiatira, entonces la de Éfeso corresponde a la época apostólica. La de Esmirna corresponde a la época de los mártires. En esa, San Juan no ve ningún pecado, no critica nada, dice, persevera como estás y tendrás el premio de la vida eterna. Es magnífico la promesa. Y la segunda, en cambio la primera ya está, que están enfriando su amor de Dios. La tercera, la de Pérgamo, que están empezando a entrar herejías, de la época de los doctores. La cuarta, la tercera es la de Esmirna, la cuarta es de los doctores. No, la tercera, un momentito. Éfeso, ¿cómo es? Éfeso, la segunda es
Esmirna, claro, Éfeso, Esmirna en la época de los mártires, Pérgamo la época de los doctores y Tiatira es la época de la Edad Media. En la Edad Media, Jesús, Dios hace un elogio magnífico de la Edad Media, etcétera, pero dice, ya empezaron a debilitarse. Ya desde la época de la Edad Media empieza el demonio a poner toda la infamia de él, empezando a trabajar lo que se llama la revolución anticristiana. Y es la decadencia de la Edad Media que permitió que fuese la siguiente iglesia, que la iglesia de Sardes, que es una iglesia que Dios dice en la profecía, en la iglesia de Sardes, dice, parece que estás viva, pero estás muerta. ¿Por qué? Porque ya está llena de revolución. Y en la iglesia de Sardes dice, existe un resto que todavía combate. Y ahí está puesto como una lucecita que avanza hacia el futuro, que esos fieles de la iglesia de Sardes, que es en el medio de la revolución, que corresponde a los días de hoy, ¿no? Esos van a luchar y van a permanecer fieles. Y ahí va a pasar a la siguiente iglesia, que es la que simboliza el reino de María, que se llama la iglesia de Filadelfia, que se llama débil pero fiel. Esa débil pero fiel también no tiene defecto en el Apocalipsis. Esa pasa por fin a la séptima iglesia, que es la del Laodicea, que no está pésimo, ya la iglesia del fin del mundo, que ya es una decadencia tal que la única solución para eso es destruir el mundo. Entonces, dice, porque no eres ni tibio ni caliente, porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Una cosa impresionante. En el Apocalipsis, me estoy prolongando un poco, me parece, no sé. No, está muy bien porque actualmente las personas dicen, y es algo muy común, se escucha en las calles, estamos viviendo tiempos apocalípticos. Es algo que está viendo mucho. Y resulta ser que si no se tiene una visión correcta del apocalipsis, se pueden llegar a varias deformaciones. Y eso es algo que se tiene que evitar. Y como usted explicó muy bien, doctor Miguel, el apocalipsis fue hecho, según dicen varios teólogos, para ser entendido en los momentos de hoy, porque es la historia de toda la iglesia que se va desarrollando en cada una de las 7 iglesias que menciona San Juan en el Apocalipsis, con cada una de sus virtudes, sus defectos, y Dios va narrando por medio de San Juan, que es algo espectacular, toda la historia, digamos, desde el momento de la redención, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de los tiempos. Y es algo que, como usted decía, la quinta iglesia que se compara con los días de hoy y que habla de un resto que iba a pasar o iba a volver o iba a ayudar a formar a llegar al reino de María. Y eso es una cosa que se relaciona mucho. Yo quiero hacer el paréntesis aquí, porque Nuestra Señora del Buen Suceso narra en sus revelaciones que ella va a necesitar de un pequeño número de almas que guarde el tesoro de la fe y de las buenas costumbres. O sea, y eso es muy interesante porque vemos que todo tiene una conexión muy grande, porque la Santísima Virgen nos habla de ese pequeño número de almas. Está San Juan Evangelista en el Apocalipsis hablándonos también de ese resto, como él lo menciona. Y tenemos a Nuestra Señora de Fátima, que también, como usted mencionó, va en el mismo camino. Entonces es espectacular porque todo hace un conjunto y nos ayuda a los católicos a comprender los momentos que estamos viviendo y la necesidad de ser fieles a la Santísima Virgen hoy más que nunca. Sí, señor, sí, señor. Por ejemplo, en la iglesia de Sardes, yo tengo acá el texto del Apocalipsis, dice, toma cuidado, pareces vivo pero estás muerto, pareces vivo que estás muerto, ¿no? Pero dice, vendré, pero si no te arrepientes, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, el castigo va a ser una sorpresa, ¡tá! Va a venir como las cosas de Dios, como el trueno, ¿no? Dice, y ahí la parte de este mundo en el que estamos viviendo, existe un resto, como usted dice, y en el Apocalipsis dice, pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Lindo, ¿no? Muy lindo. Después, por ejemplo, después el Apocalipsis da las 7 épocas de la iglesia y después relata a lo largo de toda esa historia los distintos pecados y las distintas
distintos combates que va a dar la iglesia, que va a dar Dios contra el demonio en la tierra, contra el demonio y contra los hijos del demonio. Esos pecados, esas victorias, esas derrotas, están contadas en distintos símbolos que son llenos de misterio, pero al mismo tiempo llenos de significado. El Apocalipsis es un texto corto que vale la pena leer, porque es muy misterioso, pero leerlo hace bien al alma. San Juan de la Cruz, San Juan el Evangelista, al principio del Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen este texto. Es una bienaventuranza leer ese texto. ¿Por qué? Porque es un texto que tiene palabras de vida, está cargado de gracia. Y por más que entienda poco, un católico leyendo eso con buena fe y con humildad, recibe muchas gracias y por lo pronto de temor de Dios, de temor del pecado y de amor de Dios por la misericordia, por la belleza. Entonces esa historia de la lucha viene en símbolos sucesivos que son los 7 sellos. Los 7 sellos, los 4 primeros son los famosos 4 caballos del Apocalipsis, que son distintos enormes pecados que se cometen: el caballo negro, el caballo rojo y el caballo pálido. Después vienen las trompetas. Las trompetas son como anuncios de castigos tremendos que caen sobre la cosa. Después vienen las copas, que son como pestes terribles que caen sobre la humanidad. Y San Juan va dando, y también es impresionantísimo, va dando los pecados y los castigos que merecen esos pecados, y 3 veces a lo largo de esa historia, él dice, y los hombres no se arrepienten y continúan blasfemando. Eso muestra también la pertinacia en el pecado que el mundo tiene. En una de las veces, él dice, cuando más adelante, cuando viene el anticristo y el anticristo mata a los profetas Enoc y Elías y Dios los resucita, el pueblo esa vez, dice, y el pueblo quedó impresionado, se arrepintió, hizo penitencia, y ahí empieza los 1000 años, el reino de María. Es impresionante. O sea, doctor Miguel, obstinación y pecado. Después hay arrepentimiento y ahí comienza el reino de María, los 1000 años que vamos a hablar ahora. Aquí, diga. Qué bonito. Dígase. Entonces, es algo que todos podemos tener duda. O sea, el anticristo en cuanto tal que se dice en el Apocalipsis, que iba a luchar contra Enoc y Elías, vendría antes de los 1000 años en sí, o es una prefigura de ese anticristo que se... En el Apocalipsis es claramente así. En el Apocalipsis es, antes entonces vienen las copas, los castigos tremendos, ¿verdad? Y después aparece el anticristo, baja nuestro Jesucristo en un caballo blanco, rodeado de todo un ejército, de todos sus santos del cielo, y mata al anticristo con un soplo de su boca y lo manda al infierno junto con Satanás y su profeta. O sea, porque el anticristo tiene un profeta, un profeta y el anticristo, y Satanás que está por detrás, son 3. Y los 3 son precipitados en el infierno. Después de esa victoria de nuestro Jesucristo, dice, y entonces viene la historia de los 1000 años. Y la bestia, dice en el capítulo 19, ¿no? Y la bestia, a lo leer, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales de las cuales se había engañado, por las cuales se habían engañado los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, o sea, mandados al infierno. Y entonces, después, en el capítulo 20, inmediatamente después dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos los 1000 años. Bueno, todos los autores reconocen eso, que va a ser el tiempo de gloria, el tiempo de santidad de la Iglesia Católica, y que hoy nosotros vemos, después del mensaje de Fátima, después de las revelaciones particulares múltiples que hablan del reino de María, vemos que son la misma cosa
los 1000 años y el reino de María. El doctor Pino Correo de Olivera estaba convencido que los 1000 años del Apocalipsis eran el reino de María. El doctor Pino Correo de Olivera, gran apóstol de Fátima y gran propagandista de la lucha contra, gran combatiente contra la revolución, contra el pecado de revolución que venimos hablando, ese misterio de iniquidad, ese sueño del demonio, etc. Entonces, el demonio, y ahora vamos a ver, entonces, sobre los 1000 años, grosso modo es eso, está profetizado por el Señor en Fátima y por el Apocalipsis en la revelación del Apocalipsis. ¿Qué ocurrió con la profecía de los 1000 años? El demonio, que odia a Dios y odia el plan divino para la historia, él jamás no puede querer, odia la idea de un reino de María. Y él quiere sustituirlo por un reino de él, un reino del demonio. Entonces, ¿qué hizo? Apenas surgió el Apocalipsis, ya desde el principio de la Iglesia empezaron a surgir herejías que deformaban este capítulo del Apocalipsis, diciendo que los 1000 años eran en realidad el triunfo, y ustedes vean la sutileza de la infamia de la cosa. Va a ser un triunfo del Espíritu Santo, es la era del Espíritu Santo. Pero para ellos, esa herejía se llama milenarismo. Para ellos, para esa herejía, el milenarismo, el triunfo del Espíritu Santo comprende o incluye la desaparición de la Santa Iglesia Católica Apostólica de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Entonces, lo que nosotros sabemos que en esa era del Espíritu Santo, lo que va a ser la Iglesia va a ser llevada a su plenitud de santidad y de belleza por la intervención muy especial y muy continuada del Espíritu Santo sobre las almas y sobre la Iglesia. Dicen, no, el Espíritu Santo no va a poner de lado la Iglesia Católica y va a intervenir directamente sobre cada alma. Es un poco como los protestantes dicen, ¿no? Entonces, para los milenaristas que niegan el reino de María y que se imaginan un reino de Dios milenar, como los nazis, como los comunistas, como los protestantes, como el New Age, como el tribalismo, el sínodo amazónico estaba plagado de insinuaciones milenaristas, porque ellos decían los indios son el reino de Dios en la tierra, y los indios son paganos, ¿no? Es una cosa muy impresionante. Pero en fin, entonces pretende sustituir el reino de María por el reino del demonio. En lugar de ser una era de plenitud de la Iglesia, es un reino de Dios en el cual los sacramentos desaparecen, el pecado no existe más, porque el pecado del hombre es inspirado por el Espíritu Santo, no consigue pecar. Pecado es el capitalismo, pecado es la polución de los mares. Esos son los pecados para los milenaristas. Bueno, el doctor Plinio Correo de Oliveira, que siempre fue como acabo de decir, un propagandista y un devoto de la Virgen de Fátima, él, por intervención de él, la TFP publicó millones de ejemplares del mensaje de Fátima. Las campañas en torno al mensaje de Fátima han sido incontables en el mundo entero, porque la TFP se expandió mucho en el mundo entero. El doctor Plinio también prevé la venida del reino de María. Y también, cosa que es muy notable y muy impresionante, es él escribió un libro que se llama Revolución y Contrarrevolución. Ese libro, Revolución y Contrarrevolución, es una especie de teología, no es una especie, es una teología de la historia de la Iglesia y de su lucha contra la revolución. Por eso se llama Revolución y Contrarrevolución. Ese libro RCR corre en una línea que es estrictamente la misma cosa que la profecía de Fátima y la profecía apocalíptica. Nosotros vimos en Fátima y en Apocalipsis tres cosas principales, que son la existencia de un pecado que el Utopía en RCR llama la revolución, multisecular, gnóstica e igualitaria, que es
la revolución el intento del demonio de implantar su reino, de destruir la iglesia. Primero, la existencia de un pecado universal, de un pecado del mundo, que se llama revolución. Segundo, la existencia de un castigo necesario que ha de llegar, porque el mundo no se arrepiente. ¿Se acuerdan que yo decía que en el Apocalipsis, en los sucesivos castigos de Dios, el San Juan dice, y los hombres no se arrepienten y continúan blasfemando? Entonces, el castigo de Dios se hace necesario, la justicia de Dios se hace casi una exigencia de la justicia. Y tercero, es el reino de María. El doctor Pino esperaba y era un gran apologeta del reino de María. En el libro de él, Revolución y Contrarrevolución, en la conclusión hace un acto de esperanza entusiasmada en el reino de María, y voy a leer porque es muy bonito. En la tercera parte de RCR, doctor Pío dice, inciertos como todo el mundo, sobre el día de mañana, elevamos nuestros ojos en actitud de oración hacia el trono excelso de María, Reina del Universo, hacia la Señora de Fátima, pidiéndole cuanto antes la contrición que nos obtenga los grandes perdones, la fuerza para que trabemos los grandes combates, la abnegación para que seamos desprendidos en las grandes victorias que traerá consigo. La implantación del reino de ella. Victorias estas que deseamos de todo corazón, aunque para llegar hasta ellas, la Iglesia y el género humano tengan que pasar por castigos apocalípticos, mas cuán justicieros, regeneradores y misericordiosos, por ella previstos en 1917. O sea, ustedes ven que doctor Plinio sigue él no conocía, cuando escribió el RCR, no conocía todavía el mensaje no conocía a fondo el mensaje de Fátima, porque el mensaje de Fátima fue publicado, no, sí, el mensaje de Fátima sí lo conoció en el año 43 y RCR es escrito en el año 58. Pero qué interesante, doctor Miguel, esa relación que se está realizando, porque para los católicos que quieren permanecer fieles a la Santa Iglesia es una esperanza muy grande saber que la Santísima Virgen María, Nuestra Señora, va a reinar, y especialmente recordamos a las personas que nos están oyendo por primera vez o están escuchando este programa y recién lo están pudiendo oír, es que el día de mañana es la fiesta de Nuestra Señora Reina, Reina de los Corazones. Y es un momento muy importante para poder recordar eso y que esa sea la esperanza de nuestra vida y la esperanza en este mundo tan caótico de pecado que estamos viviendo, que como mencionamos, sucede algo que el ser humano trata de evitar a toda costa y lo dice, no, Dios es tan bueno que no va a castigar. Nuestra Señora ya nos ha avisado a la saciedad los pecados que se están cometiendo y cómo se están ofendiendo a Dios. Entonces, en la Salet, que es una de las apariciones marianas, que hacen también una relación tiene una relación muy íntima con Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora del Buen Suceso aquí en el Ecuador, es que ella aparece llorando por los pecados de la humanidad. Ya con una madre no puede hacer más, aparece llorando a sus hijos. Entonces es una parte muy importante para comprender, y la hermana Lucía, que era la vidente de Nuestra Señora de Fátima, ella anuncia también ese error de pensar que el castigo de Dios no va a venir. Dios lo quiso evitar. Nuestra Señora lo quiso evitar, pero lastimosamente el ser humano no abrió su corazón, no dio su alma a estos mensajes, tanto así que han pasado tantos años de que Nuestra Señora nos los dijo y el mundo, en vez de ir mejorando, está en un declive terrible. Entonces, doctor Miguel, con esto también le quería preguntar, entonces, ¿cómo va a ser ese reino en sí de Nuestra Señora? Oiga, lo que dice doctor Plinio es algo muy bonito. Antes de que me olvide, vamos a las personas que quisieran este libro pueden escribir al WhatsApp de la Voz de María, lo pueden pedir, nosotros se lo vamos a facilitar por PDF vía online para que lo puedan leer también esta obra, como dice el doctor Miguel, profética de doctor Plinio Corrado de Oliveira, gran difusor también de los mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso, y él nos dio digamos, al grupo de Ecuador que tiene su inspiración en este gran personaje, en este gran líder católico, de propagar especialmente en el Ecuador los mensajes de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Él decía que para el Ecuador, Fátima es Nuestra Señora del Buen Suceso.
Entonces es algo muy interesante poderlo ver de esa manera. Y también, antes de pasar ya a la parte final del programa, que ya se nos está acabando un poco el tiempo, de preguntarle, doctor Miguel, cómo va a ser entonces ese reino de María, de la Santísima Virgen, cómo está profetizado, cómo va a ser esa época pues tan grande para la humanidad y para los fieles a ella, para los hijos de la Santísima Virgen. Oh, pero antes quería decir una cosita más al respecto del mensaje de Fátima. La Virgen se apareció 6 veces a los pastorcitos, como todo el mundo sabe. En la primera vez que se apareció, ella dijo, vengo del cielo, porque dice, ¿quién es su merced? ¿Quién es su merced? Yo vengo del cielo, le dice. Y ellos fascinados con la belleza de la Virgen, era una señora toda vestida de blanco, más brillante que el sol, ni sonriente ni triste, apenas seria, su belleza era inexplicable. Entonces ella dice, en esa primera aparición, dice, vendré aquí por una séptima vez. Aquí, Fátima, la Coba diría, por una séptima vez. Esa séptima aparición todavía no se ha producido. Y es la esperanza de muchísimos católicos ver el día de esa aparición, de esa séptima aparición. Porque la séptima aparición va a ser realmente espectacular, porque la Virgen tiene un gran sentido de la propaganda, digamos. Ella aparece e impresiona al mundo entero. Nosotros nos preguntamos si esa séptima aparición no va a ser la celebración del triunfo de su Inmaculado Corazón. O sea, si esa séptima aparición no va a ser digamos así, la inauguración del reino de María, la inauguración del triunfo del Inmaculado Corazón. Y esa es mi idea, que ese triunfo va a ser especialísimamente, va a ser casi esencialmente un triunfo de la belleza inefable, de la santidad purísima de la Virgen de Nuestra Señora. Y va a ser también porque es apenas una consecuencia de la pureza y de la santidad de la Virgen, es la santidad de los santos. Los santos son santos por intercesión de la Virgen, por mediación de la Virgen. Y las virtudes del reino de María van a ser de una belleza extraordinaria, glorificada por Jesús. Ahí estoy entrando en cierta respuesta a lo que usted me pregunta, ¿cómo va a ser el reino de María? Va a ser el triunfo de la belleza de la virtud. Esa belleza de la virtud fue exaltada por el propio Jesús en el famoso Sermón de la Montaña. Porque Jesús en el Sermón de la Montaña hace la enumeración de las 7 bienaventuranzas, que son 8, porque uno de los evangelistas, Mateo, da 8, que la octava es la suma de todas las otras, y se llama bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque serán llamados hijos de Dios. Magnífico. Entonces, si uno lee, solamente leer las bienaventuranzas, uno tiene un pequeño vislumbre de lo que va a ser la belleza del reino de María. Porque la belleza de las virtudes que ahí están elogiadas por Jesús es magnífica. Y la belleza de los premios que le promete también es magnífica. Entonces es solo leer las bienaventuranzas para entender lo que va a ser el reino de María. Entonces, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Mírate, los pobres de espíritu, ¿por qué? Porque no tienen apego por las cosas de la tierra. Hacen las cosas un poco con la punta de los dedos, porque lo que ellos hacen es amar a Dios. Entonces, por amor de Dios, hacen las cosas de la tierra. Solo que hacen catedrales, hacen cruzadas, hacen una organización social magnífica, de una santidad extraordinaria. Esos son los pobres de espíritu que hacen sus pequeñas, pobres obras, que son esa magnífica cosa que fue la Edad Media y que el reino de María va a ser más. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. O sea, un amor a la justicia, que no es un acto de justicia para dar a este aquí una limosna o para darle a este otro la razón en un juicio. No, es un pacto con la justicia divina que dura para toda la eternidad. El reino de María, como le dije en algún momento antes, San Luis Griñón dice, los santos del reino de María van a ser como cedros del Líbano, que son unos árboles enormes que hay en el Líbano, que van a ser los santos antiguos, van a ser como pequeñas gramitas comparadas con cedros del Líbano. Eso es una gran. Después, va a ser el reino de Nuestra Señora, el reino de la Virgen. Ahí ella va a tomar el gobierno de la historia, de la sociedad, del mundo, de la iglesia,
efectivamente. Entonces va a ser un reino maternal, un reino lleno de ternura, un reino de extraordinaria belleza. Pero al mismo tiempo va a ser el reino del Hijo. Y el Hijo es el rey, es el Dios de la justicia, de la fuerza. O sea, va a ser una cosa que no conseguimos imaginar apenas en momentos de gracia, de recogimiento, podemos hacer actos de amor por eso que viene, y haciendo actos de amor lo atraemos más, aceleramos la llegada de él. Eso es lo que yo podría decirle, don José Ignacio. Muchas gracias, doctor Miguel. Realmente es una comprensión que solo de narrar un poco del Reino de María va a ser algo tan grande, tan inefable, como usted dice, la victoria y la belleza de Nuestra Señora, y que esto se va a esta belleza de la Santísima Virgen, esta belleza de las virtudes de las personas, de practicar los mandamientos, de practicar las bienaventuranzas, son las que van a reinar en las personas y en los católicos, los hijos fieles de Nuestra Señora, que permitan vivir ella ese tiempo. Entonces es algo muy bonito porque toda la institución familiar, como consecuencia de lo que usted mencionó, toda la familia, todo el Estado, toda la sociedad va a estar imbuida en esta gracia especial de la Santísima Virgen. Y esa es la esperanza que tenemos, pues ahora ya se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que la Santísima Virgen permita que doctor Miguel nos siga acompañando en otros programas, en programas sucesivos, conversando más sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso, más temas que doctor Miguel nos puede preparar para todos los oyentes de La Voz de María, y especialmente con la ayuda de ella, pidamos pues en la fiesta de mañana Nuestra Señora Reina que sea esa nuestra certeza, la certeza del triunfo de ella, del triunfo de su Inmaculado Corazón, la que caracterice cada día de nuestra vida, y luchar cada uno de nosotros en nuestros ambientes, en nuestra familia, en los hogares, en todo lugar que vayamos, y hacer que triunfe verdaderamente el Inmaculado Corazón de María, que es la manera más perfecta de hacer que triunfe el Sagrado Corazón de Jesús y que venga el reino de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Pues bien, que Nuestra Señora del Buen Suceso nos dé esa gracia especialmente a todos los ecuatorianos de, junto con ella y acudiendo a ella, poder ser ese pequeño número de almas que guarde ese tesoro de la fe y continúe luchando por el reino de Cristo y su implantación aquí en la tierra. Muchas gracias, doctor Miguel. Le agradecemos Por nada, muchísimo. mucho gusto. Excelente. Y pues bien, y esperemos que con la ayuda de la Santísima Virgen nos pueda acompañar un próximo programa. Nuestra Señora del Buen Suceso ruega por nosotros.